Tenemos aquí a Joana Medina y a Gabriel Pico, ¿verdad? Ya, no sé si al Gabo, sí. Y bueno, les agradezco mucho por estar en este espacio. Joa y Gabriel son pareja, tienen un hermoso hijito Julián, tienen no solo uno, varios proyectos enfocados hacia la crianza, hacia la educación, hacia todo este aprendizaje transformador y que tiene un enfoque muy respetuoso, muy dirigido hacia acompañar a nuestros niños, ¿no es cierto? Entonces, creo que es algo importante, creemos que es un tema que nos habían pedido en varias ocasiones. Entonces, por eso les invitamos a Joa y a Gabo para que juntos pues nos cuenten sobre este importante tema para las familias que es la crianza transformativa. Así es que gracias Gabo, gracias Joa por estar aquí. Bienvenidos a la tribu Natú. Y bueno, si es que quieren compartir, pantalla o lo que sea, ya están habilitados para hacerlo. Así es que bueno, les dejo este espacio para ustedes y gracias por ser parte. Gracias, mi querida Carmen, te agradezco un mundo. Bueno, como la Carmen ya lo mencionó, bienvenidos a todos a esta charla informativa gratuita de crianza transformativa que está dictado por nosotros, que somos Hacking Parenting. Somos una comunidad que comprende, como ya lo dijo la Carmen, del Julián, del Gabo y de quien les habla, Joana. Somos una familia comprometida con la posibilidad de evolucionar y de transformar las relaciones humanas a través de lo que nosotros llamamos crianza transformativa. Para nosotros, ser padres nos cambió la vida por completo, fue un antes y un después. Nos dimos cuenta que nunca fue una decisión súper consciente y cuando Julián nos eligió a nosotros como sus padres, entendimos que el asumir la responsabilidad de serlo quizás es la tarea más demandante y exigente que yo personalmente he sentido como ser humano. Ha sido el challenge de todas las cosas que me ha pasado en mi vida, ha sido el challenge más grande que he tenido hasta el día de hoy. Un hijo en realidad crea una relación que va mucho más allá, es una relación espiritual, mucho más elevada. Y nos permite descubrir, o por lo menos nos ha permitido a nosotros descubrir, que los niños no vienen al mundo para ser adoctrinados, sino para enseñarnos realmente la magia de vivir por un propósito, de vivir por un sentido. Somos emprendedores, somos apasionados por la comunicación, somos especialistas en neuropsicología infantil y adolescente. Hemos explorado mucho la mente y el comportamiento del ser humano, nos apasiona mucho esto, por eso decidimos seguir este camino, irnos preparando un poco más para poder acompañar de esta forma a la mayor cantidad de familias. Y es así como decidimos tomar este camino de transformación, de crianza consciente, combinado también con lo que decía la Carmen, de un poco de la educación con una metodología totalmente diferente que se llama aprendizaje ágil autodirigido, pero la intención principal es justamente impactar la vida de la mayor cantidad de familias y sembrar quizás esa base de una generación libre y sobre todo auténtica, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? Es porque lo que realmente nos mueve a nosotros y lo que soñamos es con un mundo lleno de personas que puedan comprender el significado realmente de vivir por vocación y no por obligación, con la capacidad de elegir la vida como eso, ¿no? Como una elección de cómo crear nuestros días, de ser libres, de romper muchos de los paradigmas que nos obliga a creer que quizás la tarea de un padre y de una madre es convertirse en eso, ¿no? En adiestrador, como adiestrar a nuestros hijos, olvidando que realizamos un acuerdo existencial para ser sus guías espirituales desde el máximo apoyo con cero interferencia. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a profundizar nuestra cosmovisión de la crianza,
a la cual hemos agregado este calificativo que se llama transformativo, porque nos basamos mucho en la premisa de que la crianza como tal no se trata del niño, sino de nosotros, los adultos, de quienes acompañamos a esos niños. Y entender que los niños son personas en desarrollo, pero son personas que deben ser tratadas como tal, como personas. Y cuando integramos estas dos cosas, pues, y aceptamos que los niños vienen a ser nuestros maestros de vida, pues ahí empieza un camino bien bonito de transformación. Lo que les voy a pedir el día de hoy es que tratemos de dejar, imaginémonos que tenemos una cajita así al frente nuestro, y en donde vamos a dejar todas aquellas cosas que no nos van a permitir estar en este momento presente, preocupaciones, el trabajo, el estrés, las deudas, tal vez alguna pelea, un malestar físico o alguna incomodidad emocional que podamos sentir en este momento, vamos a dejarlo en esta cajita. La intención es que nos enfoquemos ahorita en dejar ahí en esa caja, en toda aquellas cosas que nos incomodan, y ahora vamos a cerrar esa caja, la vamos a dejar a un lado, asegurándonos que nada de lo que dejamos de ahí salga. La intención es que estemos aquí, disfrutemos de este momento, de esta conexión, y bienvenidos a este viaje de transformación donde cuestionaremos nuestro sistema de creencias justamente para evolucionar, para ir mucho más allá. Así es que les voy a dejar ahorita con el Gabo para que siga un poco con la presentación. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me dejan saber con sus manitos quienes estén por ahí, si es que se escucha bien? Gracias, muchísimas gracias, por ahí veo. Nada más una invitación, si te sientes cómoda abriendo la cámara mejor, más que nada por un tema de podernos ver, si es que te sientes cómoda, si no, pues no pasa nada. Y agradecerte primero, Carmen, gracias por el espacio. Vengo hace rato siguiendo pues el trabajo que hacen en esta maravillosa tribu de Natu, y me parece como muy bonita oportunidad poder conectar con todas estas bellas personas que andan por aquí y que son parte de este camino. Así que, pues nada, les voy a mostrar algo en la pantalla, ¿vale? Les voy a mostrar algo en la pantalla y quiero que me dejen saber cuando puedan ver la pantalla, ¿va? ¿Ya ven la pantalla? Sí, ya. Ahora quiero que se tomen un par de minutos para mirar la foto que tienen ahí. Se tomen una respiracioncita así donde estén, que se pongan un poco cómodas y que en el chat box me dejen saber, basado en lo que ven, cómo están hoy. Si yo pudiese elegir así una de esas, ¿qué número pongo? Y déjenme saber en el chat box, ¿vale? 3. Ok. Carmen está en 3. La Yoa está en 9. Por ahí veo un 5, ok, ajá. La Carmen quiere poner un montón. Otro 5, entiendo. 9, ajá. Hay más personas que están como la Yoa también, así saltando. Muy bien. Yo les voy a compartir el mío. Ahí fue. Perfecto, gracias. 9, ok, va. Entonces andamos con la energía bastante. En la mayoría andan saltando. Yo a esta hora generalmente ya llego un poco bajo de gasolina. Ok, entonces voy a dejarles de compartir, les agradezco. Y justo de eso se trata, como voy a volverles a compartir al final, después de eso, para que veamos cómo nos vamos. Y les quiero proponer algo y quiero aprovechar que pues ya están en el chat y que también se sientan libres de poder abrir los micrófonos, porque como es un grupo más pequeño, me gusta cuando son grupos más pequeños, creo que se puede crear como una interacción mucho más en vivo y en directo. Entonces, igual, en el chat les quiero preguntar, si quisieran, mientras yo les voy contextualizando un poco la cosmovisión que les decía la yo alrededor de lo que nosotros vemos como crianza transformativa y el impacto que tiene,
Si ustedes se podrían quedar con esta pregunta, empezar a pensar ahí, en esta pregunta, y si ustedes quieren hacer consultas al respecto, que las puedan poner, ¿va? Tomando en cuenta que sabían que venían a un conversatorio donde podíamos topar algunos temas de crianza, como nosotros le llamamos crianza transformativa, yo te voy a hacer esta pregunta y quiero que me dejes saber en el chat box, que vayas preguntando. Si tú el día de hoy pudieses pedir un apoyo específico, y ojo, no tiene que ser porque algo tiene que estar saliendo mal, sino que puede que todo ande fluyendo tranquilamente, pero te gustaría tener información que refuerce algo. Si el día de hoy tú pudieses pedir algo que te sirva de apoyo, de información o herramientas o algo que tú necesites con respecto a la relación de crianza que tienes o a la relación del núcleo familiar que estás experimentando, ¿qué sería? ¿Va? Y esa sería como la pregunta que les invito a tener. Es decir, ¿qué les gustaría saber? ¿Qué apoyo te gustaría pedir basado en la experiencia que estás teniendo en este momento en la crianza? Entonces puede ser que sea algo de la adolescencia, si tienes hijos adolescentes, puede ser que sea algo en la primera o segunda infancia y que les gustaría conocer, ¿va? Mientras van poniendo ahí lo que les gustaría como explorar, pues yo voy a ver si comparto un poco de lo que tenía por aquí, ¿va? Sí, es una pregunta que me ha dejado pensando mucho, Gabo. Es que vamos de a poquito, claro, pensando que la respuesta está así muy profunda. Sí, un apoyo, algo que ustedes sientan, todas las personas que están aquí, no sientan apuro tampoco por hacerlo, si sientes que pudiera, un apoyo específico, si te gustaría saber un poco más acerca del cerebro del niño, o te gustaría entender una circunstancia que estás pasando con tu hijo o hija adolescente, algo por el estilo, que te pueda ayudar y que una perspectiva diferente te pueda dar apoyo, ¿va? Ok. Entonces, bueno, va. Límites, gracias, Carmen. Mientras se animan a ir preguntando, mientras se animan como a ir colocando en el chat, mira, gracias Inés, muchísimas gracias. Dice, por favor, quisiera saber cómo sería la crianza para que los hermanos se lleven bien. Esa nostalgia llevo en mi corazón. Gracias, Inés. Les voy a dejar el espacio para que dejen sus preguntas. Vámonos a las preguntas. Voy a contextualizar un poquito nada más con la información que tenía, porque no quisiera que se queden sin poder observar también eso, pero sí te invito a que puedas colocar y dejes tus preguntas en el chat mientras yo avanzo rapidito con eso, ¿vale? Entonces, gracias, Inés. Gracias, Carmen. Vamos viendo quién más se anima, ¿va? Entonces, ¿cuál es mi intención el día de hoy? Primero es... Uy, creo que no se va a ver así. Lo voy a poner así. Déjeme ver si... Carmen, ¿se ve bien ahí la pantalla? Sí se ve bien, sale también como con el contorno, o sea, creo que hay que ponerle lo de como Sí, en lo que modo pasa es que presentación. se me estaba poniendo en la otra pantalla, pero ahora lo voy a solucionar. Ahora sí, ¿verdad? Aquí Clara Cerda dice algo que sí también estoy como, me siento muy identificada, dice cómo no reaccionar muy apresurada y controlar mi enojo ante algunas situaciones cotidianas. Y yo Maravilloso. quisiera saber cómo ganar confianza. Genial. Muchísimas gracias, queridas, por sus preguntas. Es justamente algo que tenía como muy presente, que es escucharles. Mi propósito no es traerles una prescripción, y ese es el primer lugar donde a mí me gusta modelar lo que significa la cosmovisión, que para mí funciona dentro de lo que he podido explorar, tanto en el apoyo a familias, como compartir con niños y niñas, y mi propia experiencia como hijo y como padre, ¿vale? Entonces, yo creo que esas experiencias son únicas e irrepetibles, y que tenemos un cierto condicionamiento a operar desde las prescripciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si me dicen que el libro X dice algo puntual con respecto a cómo solucionar un aspecto de mi vida personal o de la relación con mis hijos, tiende a ser como esa, no una información que yo busco interpretar, sino que busco practicar. ¿Qué significa esto? Que a veces me dicen esto es así y pienso que eso está escrito en piedra, pero no tomamos en cuenta
un aspecto puntual que tiene que ver con que quien sea que desarrolle la información que nos puede servir como apoyo está basando esa información en una experiencia que no es la mía. Por lo tanto, la información sigue siendo solo cómo una persona puede comunicar lo que le funcionó. Y la clave para mí está, sobre todo, en el aspecto de la crianza, en poder observar más, escuchar más y sentir más, para saber qué hay en mi contexto y poder encontrar las necesidades. Porque puede que yo agarre el libro que me habla de las emociones y del desarrollo de la inteligencia emocional. No escuches que eso está mal, pero sí puede ser que no sea la necesidad actual presente del hogar. Porque la única forma de poder acudir hacia la información que de verdad me puede proporcionar un apoyo es cuando yo puedo identificar las necesidades que hay. Y es por eso que les hice esta pregunta en el inicio y les dije, déjenme saber qué necesitan. Mi intención aquí es poderles dar apoyo en lo que se pueda, pero más que nada, lo que quiero saber es cómo te puedo apoyar. Porque si yo vengo con un montón de información y yo vengo con un montón de cosas y perspectivas, es información que te va a servir, pero que te la puedo entregar de cualquier otra manera. Ahora, cuando nos permitimos observar cuál es la necesidad, entonces nos permitimos conectar. ¿Y por qué les doy toda esta información? Porque la relación de crianza es exactamente igual. Es una relación humana más, en donde basado en la información que hemos recibido de nuestro pasado y que sigue operando en nuestro presente, creamos una barrera de conexión que impide la conexión con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿vale? Entonces, buscamos siempre solucionar lo que sea que estamos observando, buscamos tener una interpretación propia y tratar de llegar con una respuesta, versus hacer lo que hicimos ahorita en el chat, que es preguntar qué necesitas. Porque tal vez y Carmen de verdad se quedaba muy maravillada con la presentación, pero en la presentación no dice nada de los límites. Y es una necesidad que ella tenía. Ahora imagínense lo que nos sucede en ese contexto cuando nosotros nos vamos de frente con cualquier circunstancia a nuestros hijos. Comportamientos, rupturas emocionales, la forma de expresarse y todo lo que puedas observar. Basado en la información de nuestro pasado, de que venimos de un contexto social entre la escuela y las formas de crianza que hemos recibido, operamos en automático y nuestro cerebro empieza a tratar de buscar una solución, ¿ok? Pero hay algo que no hacemos, que es preguntarles o tratar de, a través de nuestra observación y escucha profunda, entender cuál es la verdadera necesidad de nuestros hijos, ¿va? Ese camino para mí es el reto más grande. Yo en el inicio les decía que la crianza de un hijo le parece el desafío más grande. Yo creo que debería estar puesto así en un letrero gigante, decir como para meternos al área de crianza, es como te anticipen un montón de cosas, como que te digan, te vas a topar con algo 20, 30, 40 veces mucho más grande de lo que tus expectativas tienen a través de la información que recibiste, ¿ok? Así que entonces utilizo ese espacio como para poder modelarles que yo creo que hay más profundidad en la conexión humana y en la conexión con nuestros hijos cuando buscamos practicar más curiosidad y menos juicio. El juicio no quiere decir que tenga que venir con que yo te estoy etiquetando de una forma negativa, sino que cuando yo genero una interpretación, me respondo a mí mismo y me creo un escenario del cual todavía ni siquiera tengo la información de la otra parte. Entonces yo veo que mi hijo empieza a llorar y según yo, mi hijo está berrinchudo, mi hijo hoy día tiene pataletas, es un niño malcriado, tiene malos comportamientos y así me puedo inventar un montón de cosas que son información de mi pasado que sigue operando en mi presente. Pero ¿qué pasa si yo retiro todo eso que opera como el ego del adulto y nos permitimos ir al centro, al lugar donde en verdad está sucediendo lo que está sucediendo y pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo yo en este momento, como tu papá, como tu mamá, darte un apoyo? Y para llegar a que la respuesta sea tal vez un poco efectiva, necesitamos primero trabajar en soltar expectativas de que también ahí queremos que nos respondan como que queremos, porque al final de cuentas, la relación con los hijos no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos que ellos sean, practiquen, hagan, digan y sientan. Cuesta mucho entender que nuestros hijos no nos pertenecen. Nuestros hijos vienen a través de nosotros, pero no son una réplica nuestra.
Y muchas veces cuando tratamos de respetar mucho a nuestros hijos, también ignoramos que seguimos queriéndonos replicar desde otros lugares. Porque a pesar de que motivamos su autovalidación, su independencia y un montón de cosas más, la interferencia sigue entrando por diferentes lugares. El trabajo más grande que tiene un padre por hacer, desde como yo lo veo, lo puedo experimentar, es la aceptación de que mi hija, mi hijo, no soy yo en ningún nivel, en ninguna, en ninguna forma de materializarse. No hay manera en la que yo me pueda replicar, ni en lo más profundo de lo emocional, ni en lo más superficial de lo físico, ¿va? Nos tendemos a confundir porque las similitudes biológicas están ahí, pero esa es una de las barreras que más cuesta. Entonces, quiero compartirles un par de herramientas que siento que les puede, y nada más antes de seguir con esto, por favor, siéntanse en toda la confianza de escribirme lo que sea, de dejarme saber en el chat alguna pregunta con respecto a lo que estoy hablando, o si alguien incluso tiene como, se siente con la confianza y la seguridad de poder abrir su micrófono y compartir algo que está experimentando también, déjenmelo saber, por favor, ¿vale? Así que esto es una pequeña herramienta antes de dejar de compartirles la pantalla que les quiero mostrar, ¿vale? Miren, en la pantalla lo que ustedes ven son los acuerdos. A mí no me gusta empezar ningún espacio. Si las personas con quienes están aquí no me dejan saber cómo se sienten y también qué observan del espacio y qué es lo que está sucediendo, ¿va? Es una invitación mía a que a través de estos 4 puntos que yo puse ahí, nada más me dejen saber si están de acuerdo en el chat. Ahora, no lo pongo solo como parte de una estructura predefinida, sino que me gustaría que puedan observar y que me puedan decir cuál creen que es ustedes la diferencia entre los acuerdos y las reglas, ¿vale? Basado siempre en cómo se manejan las cosas en casa, ¿va? Porque como adultos es muy probable que la mayor cantidad de las responsabilidades del hogar esté recayendo sobre el adulto, pero en lo que ustedes pueden ver aquí, para mí es una propuesta. Es decirles, miren, yo les propongo estos acuerdos, pero sí les quiero invitar a que si alguien no se siente de acuerdo, a que si alguien me quiere decir, oye, a mí me gustaría aumentar algo más porque siento que esto puede ayudar a que todas las personas que estemos aquí operemos, funcionemos de mejor manera, también se sienta libre, ¿ok? Y ese es el lugar donde quiero yo primero preguntarles si ustedes se sienten de acuerdo con esto que leen aquí y después que me dejen saber cuál creen que es la diferencia entre los acuerdos y entre las reglas, desde lo que ustedes, basado en su experiencia, pueden saber, ¿ok? Se me fue. Me voy a ir al chat. Ok. Carolina Núñez dice, los acuerdos es la conciliación entre las partes, ¿vale? Silvana dice, qué bueno, establecimos ya acuerdos como pareja antes que vengan los hijos, ahora hay que renovarlos, ¿ok? Pero ¿cuál sería la diferencia que pueden encontrar entre una regla? Digamos, les voy a poner este ejemplo, ¿ya? Les voy a poner el ejemplo en el que tú, el contexto de la familia lo sostienes de una cierta manera. Entonces, aquí en esta casa son mis reglas. ¿Cuál sería la diferencia si el día de mañana te levantas y dices, ok, en esta casa ya no va a haber reglas, va a haber acuerdos? ¿Cuál sería la diferencia? Gracias, Inés, puso que sí está de acuerdo con lo que estaba en la pantalla. Carolina dice, reglas es lo que establezco para que mi hijo cumpla. Silvana dice, en que ya sentamos entre las partes y llegamos a un consenso. ¿Ok? Entonces voy a utilizar esto que dice Carolina, por ejemplo, que dice, los acuerdos son mutuos e inclusivos, dice Inés, y las reglas ya están establecidas. Vale, buenísimo. Ahora, pasado y volviendo al lugar donde yo les decía que no me gusta operar desde prescripciones, yo siento que todas las interpretaciones pueden tener su validez basado en los resultados, ¿ok? Ahora, para mí la diferencia que existe entre los acuerdos y entre las reglas se basa en cómo yo les propuse que me dejen saber si están de acuerdo y si es que hay alguien que quiere aportar a ello, ¿ok? Porque generalmente la información de la estructura
y me encantó muchísimo en el video que puso Carmen, donde hablaba de economía circular. Me encanta la idea de que podamos identificar dónde es que en nuestras vidas también seguimos operando desde las estructuras verticales o piramidales, ¿me entienden? Donde siempre hay una figura que tiene más poder y control sobre mi existencia sin saber por qué. Y eso viene desde la escuela y desde los sistemas de crianza. Entonces, las reglas como tal, para mí, siguen nutriendo la unidireccionalidad que existe de no permitirnos escuchar entre lo que podemos aportar entre muchos a un solo lugar, porque estoy seguro que todas las personas que están acá, si me permitían, si se toman unas 2, 3 horas y me dicen, oye, mira, basado en cómo vamos, te quiero proponer 2, 3 cosas más para esos acuerdos que siento que pueden funcionar y las probamos, ¿ok? Ahora, imagínense que esa estructura circular que funciona desde el aspecto incluso en el que trabajan en Natu, puede funcionar en casa, basado en que buscamos una coherencia, porque miren cómo funcionamos a veces como padres. En ciertas etapas de la vida estamos muy empeñados en que desarrollen su independencia, pero siempre y cuando no rompan mis reglas, ¿va? Y nos cuesta. Y nos cuesta como en algún punto seguir diciendo, no, pero ya haz algo, sé alguien, o ya haz estas cosas, o porque queremos que haga por sí mismo determinadas cosas, pero siempre y cuando no salga de mis reglas, de mi caja. Entonces no quiere decir que estoy nutriendo la independencia, sino que no estoy permitiéndome yo mismo saber qué puede él aportar a este contexto de la casa. Ahora, imagínense que mañana se despiertan ustedes y dicen, en esta casa vamos a desarrollar acuerdos. Y sus hijos empiezan a formar parte de esos acuerdos. Sus hijas, sus hijos empiezan a proponer. Y cada cosa que sale de la boca de sus hijos nos la empezamos a tomar un poco más en serio. Porque tal vez si te dicen que nadie agarre mi vasito de Mickey, ¿ok? Hay una gran probabilidad que como adultos a nosotros nos cause gracia y nos diga, bueno, pero eso ¿para qué nos sirve para la familia? Imagínate si tú eres esta persona pequeña que tuvo la libertad de proponer algo y eso no pasa por un cierto nivel de validación de los adultos. ¿Qué sucede? En el futuro, a pesar de que sigo buscando que mis hijos tomen decisiones o que desarrollen su autonomía y su independencia, siempre van a tener que pasar por mi filtro, sin importar nada. Y entonces, hoy no sucede probablemente, no sé los contextos de nadie, pero todavía me imagino que no sucede que a veces, a estas alturas, tenemos miedo de decirle cosas a mamá o a papá, ¿va? A pesar de que tenemos una vida más hecha, con hijos y familia, ¿ok? Entonces, imagínense que los acuerdos son una herramienta que se pueden empezar a practicar en casa desde la estructura de la economía circular, como una relación circular en la familia, en donde uno no tiene que sostener la responsabilidad del grupo, porque a mí se me hace hasta injusto, basado en esa estructura, que 2 personas, o una a veces, que son humanos y que tenemos nuestros límites, nuestros altos y nuestros bajos emocionales, tengamos que cargar con toda la responsabilidad de todo lo que sucede en el hogar, porque sería maravilloso que podamos encontrar ese balance para que a través de esa idea de una estructura circular se nutra el criterio propio y la autonomía de todos quienes estamos ahí, y sobre todo, la responsabilidad, ¿vale? Entonces, me quería tomar este espacio para mostrarles los acuerdos. Voy a volver después, ahora a leer algunas de las preguntas, pero porque me gustaría invitarles a que basado en esto que justo decía en el video, que es ustedes que entienden ya más lo que es una estructura circular con respecto a la parte de una economía circular, ¿qué matices de eso pueden tomar para llevarlos a sus hogares, para llevarlos a la relación que tienen con sus hijos, en donde puedo soltar más a través de la confianza y escuchar de verdad más lo que ellos tienen para proponer, invitarlos a ser parte de este sostener un hogar colectivamente, como podríamos hacer aquí? Porque a mí, si el contexto nos diera en tiempo, me encantaría incluso que alguien pudiera tomarse un espacio para que comparta experiencias, para que a través de esas experiencias también se nutra el colectivo, ¿me entienden? Entonces, si llevamos esas estructuras que a veces funcionan en otros ambientes a nuestra casa, empiezan a suceder cosas mágicas porque es naturaleza humana, porque los niños, las niñas por naturaleza humana son colectivos. Los niños, las niñas tienden a ser personas con mente muy positiva, de trascender los conflictos de forma rápida para encontrar que el juego
se haga perpetuo, porque al niño no le gusta encasillarse en el problema, porque sabe que si es que 5 niños no están de acuerdo, no juegan más tiempo y si van a pelearse y quién tiene la razón, no existe eso en su mente, es avanzar. Entonces, la Yoa les decía, hay mucho que podemos aprenderles a los niños, pero solo podemos aprender cuando nosotros como adultos nos permitimos escuchar más. Una herramienta que les puede funcionar y que les quería compartir es ir tanteando, ir moldeando de a poquito esto de decir, ok, voy a soltar un poco toda esta idea de definir reglas y de imponer reglas que a veces vienen solo con mi interpretación propia y tal vez no es ni mía, sino de la que me dijeron cuando yo era pequeño o pequeña. Y voy a ver qué tienen para decir también, qué tienen para decir el resto. ¿Cómo podemos colaborar más para crear una estructura circular en casa? ¿Vale? Entonces, voy a hacer una pausa ahí con respecto a la presentación. Y lo que quisiera es irme a leer el chatbox porque eso es mi interés más grande, es de escucharles y saber qué necesidades tienen, ¿vale? Ale decía, creo que es mucho mejor tener acuerdos ya que dan más libertad para que nuestros hijos puedan participar y sentirse mejor y en cambio con las reglas yo impongo. Y como les decía, yo tengo mis límites, ¿verdad? Alguien creo que eligió de las ovejitas, alguien eligió como la ovejita enojado con un balde, ¿no? Estás cansado. Entonces, si encima más tienes que llegar así 7, 8 de la noche y encima más tienes que estar pendiente de que tus reglas se cumplan, porque de eso no hay una colaboración y independencia, se va a hacer muy poco sostenible. Entonces, la estructura vertical a mí personalmente me hace cada vez menos sentido en muchos ambientes de la sociedad, en muchos aspectos de donde operamos en los contextos como seres humanos, ¿vale? Vale. Así que, pues bueno, voy a volver a las preguntas. Para las personas que llegaron después, para las que llegaron después de que hice esta pregunta, les había dejado en el inicio con una petición, que en el chatbox me dejen saber si yo te digo que puedo entregarte algún apoyo y tú pudieras elegir un aspecto de la relación de crianza que estás experimentando en este momento y podrías decir, en este lugar necesito apoyo. ¿En qué lugar sería y cómo sería que necesitas apoyo? Entonces, déjame la pregunta que sientas que quieres en el chat, ¿vale? Ok. Carmen decía límites, ¿verdad? Y yo sigo haciendo preguntas. Nada más les sigo anticipando. A mí me gusta hacer más preguntas de lo que me gusta decir cosas. Entonces, aprovechando que estás ahí, Carmen, si puedes, ¿qué es por así, súper rápido para ti, límites? ¿Qué es para ti un límite? O sea, de lo que tú sientes hoy, ¿qué es un límite? O sea, bueno, y justo estaba pensando, porque yo tengo, o sea, estoy viviendo ahorita como otra vez la crianza de un bebé chiquito y al mismo tiempo ya hijos grandes. Y claro, ahí como puedes llegar a acuerdos, pero también hay cosas que no siempre puedes acordar. Entonces ahí está como ese equilibrio justo entre las reglas y los acuerdos. Eh, entonces, para mí eso sería como un poco los límites, ¿no? O sea, como decir en qué momento yo puedo hacer acuerdos y en qué momento pues voy a poner una regla porque a veces, no sé, los niños tienen distintas edades, los adolescentes también, pues hay, no siempre puedes negociar todo, entonces es esto, ¿no? O sea, como no siempre puedes llegar a acuerdos fácilmente y a veces tienes que imponerte por la seguridad o por lo que tú crees que es por la seguridad del niño o del adolescente, ¿no? Pero es Total. difícil. Ajá. Sí, Es total. difícil el equilibrio. Exacto. Y yo creo que ahí es donde viene justo lo que dice Carmen, muchísimas gracias, desde esta idea de tener la posibilidad de a través del contexto que vayamos nutriendo en el tiempo, ir identificando dónde está una palabra que para mí es clave, que es las responsabilidades. Porque cuando como adultos entendemos que estamos asumiendo una responsabilidad que tiene que ver con un propósito mayor, que es el bienestar, no solo nuestro, sino de nuestros hijos y de la casa, yo siento que se hacen un poco más claras se hace más claro el camino hacia identificar si esto es algo que yo como adulto quiero porque yo siento que es un deseo mío, o si de verdad a través de lo más sencillo que es del sentido común es como esto no es negociable. Y se los voy a poner en este ejemplo, en este contexto. Cuando son niños más pequeños, ¿verdad? ¿Qué nos sirve? Primero,
entender cómo opera la mente de nuestros hijos, porque lo que sucede es que basado en la cultura en la cultura en la que vivimos hoy, que es un tanto acelerada, no nos permitimos frenar un poco para saber si es que mis hijos entienden, interpretan la vida y las circunstancias tal cual como yo. Un ejemplo, lavarse los dientes. En la mayoría de casos, cuando yo tengo que acompañar a familias, es como, no, la hora de los dientes o la hora de la comida, todo es un desastre porque todo es un problema y no quieren entender que esto es vital para ellos, porque es alimentación y porque es los dientes y porque es salud, ¿vale? Pero lo que pasa es que nuestras narrativas a veces nos crean estas barreras que yo les digo de posible conexión. Porque ¿qué pasa? Yo no estoy diciendo que basado en que nutras la confianza y la autonomía de tus hijos, le dejes a que no se lave los dientes hasta que se le pudran los dientes y ahí aprende. No, porque es una complejidad innecesaria. Pero ahora, si voy al medio, no a donde yo digo esto no es negociable y esto es una regla y te lavas porque te lavas, y como no encuentro la forma de crear una conexión, entonces el problema ya no tiene que ver con lo que es o no negociable o un límite, es con la forma en la que estoy modelando y guiando la conexión para que eso se pueda comprender como un aprendizaje, ¿va? Entonces, ¿qué sucede? Hay una gran diferencia entre si yo te digo, no, o sea, aquí me paro, no voy a doblegar mi carácter y solo sigo emocionalmente subiéndome, gritándote a lavarse los dientes, porque te tienes que lavar, y el niño, no, y no, y no, que lávate los dientes, versus me recuerdo y digo es que no entienden. No entienden en absoluto por qué es importante. Entonces, este es un proceso de aprendizaje. Yo no voy a doblegar el brazo, esto es por su bienestar, pero ahora, ¿qué puedo hacer yo de diferente que no haya hecho antes que me permita conectar con ese aprendizaje? Y entonces, tal vez me toca ponerme como un poquito más hacia el lugar de ellos, de decir, ok, vamos a jugar. Pero voy a aprovechar el juego mientras estamos jugando con el cepillo de dientes a las espaditas para recordarle y empezar a reforzar en su inconsciente la importancia de lavarse los dientes, ¿vale? Y sin importar la etapa de la vida, en donde sea que nosotros como adultos queremos modelar la importancia de hacer ciertas cosas por un bienestar. El problema no es ese, sino es cómo buscamos la conexión para que se abra la puerta de ese aprendizaje. Entonces tiene que ver con conexión. Porque pues sí, hay cosas que no son negociables. ¿Por qué? Porque pues lo siento, o sea, hay cosas que tal vez por experiencia sí te puedo decir más o porque estoy observando. Ya cuando hay otras que tienen que ver con lo que yo quiero que se haga, porque yo quiero que se haga así, eso es un trabajo de revisar de dónde viene la necesidad de control que tengo. Pero si es el contexto de a través de la responsabilidad sostener que los límites de este contexto en el que todos estamos participando no funcionan solo para uno, sino para todos, entonces también se hace más fácil. Porque se hace mucho más sencillo si se respeta no solo para las personas más pequeñas, y a través de esta estructura circular, nosotros podemos modelar a través de cumplir también con ciertas cosas. No sé, me voy a inventar. Y alguno de los hijos dijo que cada quien lave sus platos, ¿vale? Entonces no se necesitan muchas palabras, se necesita solo que mamá y papá cuando lo hacen laven sus platos. Y va a ser mucho más fácil reforzar, incluso va a ser menos un lío esto de tener que imponerse hasta que se entienda. Hay cosas que se arrastra con el ejemplo y hay otras que exigen de una forma distinta de conectar para llegar al aprendizaje, ¿vale? Entonces, los límites como tal, yo estoy de acuerdo en que tienen que existir, porque siento que la ausencia de una estructura también es interferir con un desarrollo seguro, ¿vale? Para mí también el soltar todo por completo y decir, mándense solos y a la naturaleza les da de recibir, pues no sé, respeto mucho si ese es el camino, pero creo que es importante. Una estructura te ayuda a tener un cierto camino. Ahora, ¿de dónde viene la estructura? Esa es la pregunta, ¿va? Entonces, como para aportarles algo más con respecto al tema de los límites. Generalmente, el límite lo veo que se interpreta de esta manera, como el límite de la paciencia del adulto, ¿va? No sé si les ha pasado, y déjenme saber ahí con las manitos en los emoticones, si es que les ha pasado que escuchan o les ha pasado a ustedes mismos que han dicho, este es mi límite, se acabó, ¿va? Esto ya aquí llegó el límite, pero es porque ya estaba la tensión ahí, ¿verdad? De lo que sea que está pasando con tu hijo, con tu hija, y lo último que expresas de forma automática es, este es el límite, ajá, pero no es el límite del contexto, no es el límite preventivo de seguridad, es el límite de mi paciencia. Entonces,
Nos faltaría como terminar de completar eso para no dejarnos de engañar por nuestra narrativa. Un límite en todos los procesos neurológicos y de comprensión del desarrollo a través de la neuroplasticidad del cerebro de los niños, de las niñas, tiene que ver con desarrollar un contexto seguro preventivo. Y les voy a poner este ejemplo. A Julián le encanta ir al parque, le encanta ir a jugar con sus amigos, ¿ok? Es un niño que incluso a través de las inteligencias múltiples que él tiene más marcadas, él necesita parque, juego, ensuciarse y un montón de cosas, ¿ok? Le gusta eso. Pero si yo le digo, oye Julián, el jueves sabemos que vamos al parque, pero ese jueves precisamente que viene yo no puedo ir y quedarme el mismo tiempo que siempre vamos. Y yo espero para avisarle a él que nos tenemos que ir antes en la mitad del juego. Entonces, la consecuencia natural que va a pasar es que en ese preciso momento de tanto éxtasis emocional, va a tratar de frenarse para comprender lo que está pasando, mientras el límite de la paciencia de papá por otras necesidades se empieza a agotar, ¿verdad? Y entonces ya vamos, pero ¿por qué? No quiero, ya vamos, muévete, vámonos, pero ¿por qué? ¿Qué es un límite? Un límite es lo que para mí viene desde la visión anticipada del adulto para comprender cómo está funcionando el contexto. Esto no quiere decir que tienes que tener todo mapeado y controlado, pero si tú tienes una conexión constante con tus hijos, entonces sabes que ciertas cosas le gustan. Por ende, si yo sé que Julián cuando le va al parque, ya incluso anticipándole con tiempo, le cuesta salir, yo tomo límites preventivos. El límite me ayuda a crear un contexto seguro que me evite complejidades innecesarias. Entonces, yo lo que hago es, 1 hora antes, 2 horas antes, empiezo a reforzar y le digo, mira, vamos a ir al parque hoy día, ¿verdad? Sí, sí, vamos a ir al parque. Y consulto si está entendiendo. Y es como, hoy nos vamos más rápido. ¿Por qué? Y te explico. Y bueno, se va. Media hora antes de irnos, vuelvo a reforzar y busco crear esa conexión para que él me diga si está entendiendo. Entonces, inconscientemente en su cerebro, él está recibiendo un apoyo. Y puede que se haga súper fácil el momento en el que te vas del parque, o puede que igual hay un poco de dificultad, pero va a ser más leve que si sucede en el momento. Entonces, ¿qué son los límites en la crianza? Es la posibilidad que tenemos nosotros como adultos de crear un camino preventivo, de anticiparnos, no con la expectativa de que todo funcione perfectamente, no, sino de que hay cosas que nos podemos evitar, hay complejidades que nos podemos evitar. Sí, nos permitimos trabajar en la conexión, ¿vale? Entonces, con respecto a límites, en ese caso ya tal vez, como decía Carmen, con adolescentes, creo que juega un papel más fundamental todavía la conexión que hayamos construido durante los primeros 8 años, porque esa conexión nos va a permitir aprovechar las capacidades cognitivas más desarrolladas que tienen de comunicación los y las adolescentes. Y entonces va a ser más fácil explicarte, no vas a esa fiesta, pero te voy de verdad a explicar por qué y te voy a contar con mayor transparencia los miedos que yo puedo tener y que no quiero que nos expongamos como familia. Va a ser mucho más fácil. Pero si no hubo conexión previa, va a ser mucho más complicado que esas palabras hagan sentido o por lo menos tengan apertura, ¿vale? Entonces, voy a seguir checando por ahí algunas preguntas. Inés dijo, porfa, quisiera saber cómo sería la crianza para que los hermanos se lleven bien. Esa nostalgia llevo en mi corazón. Inés, querida, primero gracias por tu pregunta y por la vulnerabilidad para ponerla, ¿vale? Me gustaría hacerte muchas más preguntas, me gustaría comprender más tu contexto, ¿ok? Dado que como el espacio no está diseñado para eso, pero me gustaría entender de dónde viene, qué es lo que está pasando, qué es lo que está experimentando. Pero aquí voy a volver, como para que nos sirva a todos tu pregunta, voy a volver al lugar donde les decía, generalmente operamos desde la información de nuestro pasado que sigue manipulando nuestro presente. ¿Qué quiere decir eso? Que no hemos podido suspender todo lo que venimos jalando, que no es solo nuestro. Puede que esa tristeza y todos esos miedos y esas heridas que están ahí sigan
proyectándose en la relación de nuestros hijos a través de lo que nosotros venimos experimentando, de lo que heredamos, ¿ok? Y es importante que logremos identificar qué hay ahí, porque de nuevo, nuestras interpretaciones que vienen basadas de ese miedo, porque tal vez en mi herencia familiar hubo muchos conflictos entre hermanos, o puede que hubo mucha cercanía y por eso hoy me duele mucho que no se replique exactamente lo mismo, lo interpreto solo como lo que yo quiero ver y que a mí me duele, que dispara mis miedos y que dispara mis memorias emocionales. Cuando me permito identificar eso, y paréntesis, por eso es que la crianza que nosotros proponemos se trata de el adulto y no del niño, porque para mí los niños y las niñas necesitan muy poco, más necesitan de que nosotros veamos cómo terminamos de criarnos nosotros en algunos aspectos, de limpiar algunas cosas para estar listos y disponibles. Porque, Inés, siento que se haría más fácil como decir, ok, retiro el dolor y tal vez voy a primero hacerme una pregunta, ¿qué es lo que estoy observando aquí? A través de los comportamientos. De verdad, ellos están teniendo una relación bastante conflictiva, de verdad hay muchas peleas. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? Y voy a preguntarles más, porque puede que tal vez los eventos que suceden en el día a día van simplemente informando mis interpretaciones y no a través de la curiosidad lo que de verdad puedo yo o facilitar a conectar. Entonces, sí, puede que sí se están golpeando, y como mis memorias emocionales se disparan, entonces lo que digo es, no, se están llevando mal y empieza mi narrativa negativa a crear una historia que probablemente no es la que está ahí. Puede que haya un tema de relación, de un juego elevado en ciertos tonos que no tiene límites, o de que todavía no se ha podido crear un contexto más seguro de cómo nos relacionamos en casa, y como son niños puede que no lo estén entendiendo y a través de los contextos, no sé, de la escuela y otros lugares, están explorando su relación personal. Y no existe tal vez la facilitación para decir, ok, vamos a ir moldeando esto y desarrollando aprendizajes. Y de nuevo, nuestros miedos como padres, que gracias por expresarlos, Inés, porque tú no estás diciendo, o sea, te llenas más de nostalgia con lo que estás observando que de con curiosidad de lo que podrías hacer para que eso no suceda más o que la relación vaya para otro lugar. Mi recomendación en ese caso es que puedas encontrar la forma de observar un poco menos sin ese movimiento emocional, sin como crear una narrativa negativa muy fuerte de lo que está sucediendo y te permitas ver hacia adentro y decir, ok, voy a dejar todo esto que estoy sintiendo por un ratito a un lado y me voy a acercar. ¿Qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué se llevan así? ¿Por qué se dicen eso? ¿Por qué? ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Y qué creen que, pues, me entienden? Dependiendo de la edad, entonces mientras más colocamos nosotros nuestra curiosidad por ver cómo apoyamos a que se desarrolle un aprendizaje, menos nos estancamos en nuestras memorias emocionales que nos crean un escenario que a veces no sucede. Porque puede que sí haya una relación que no está siendo muy afectiva y está siendo violenta, pero puede que tal vez sea otra cosa. Y la única forma de saber qué es lo que está pasando es cuando voy al lugar y hago la pregunta adecuada, ¿vale? Mm, Así que espero haberte podido apoyar con algo en eso, Inés. Graciela dice, bueno, yo tengo a mi primer bebé y me gustaría saber cómo ayudarle a mi bebé a que se sienta bien. Mm. Hay algunas cosas que a mí me parece que son naturaleza humana. Y algunas de esas es la forma en la que experimentamos la vida en los picos más positivos, digamos, ¿ya? Es decir, yo siento que la confianza, la seguridad, la alegría y muchas de esas cosas que nutren nuestra experiencia humana de una forma llena de mucho gozo son naturaleza, ¿ok? ¿Han escuchado alguna vez esta frase que dijo Albert Einstein que dice que la oscuridad no existe porque no se puede medir, que la oscuridad es nada más ausencia de luz? O sea, la oscuridad no existe, no existe algo en la materia. Las partículas de luz, por ejemplo, se pueden medir, se pueden estudiar y un montón de cosas, pero la oscuridad no. La oscuridad no es nada más que la ausencia de luz. O sea, si no hay luz, está oscuro. ¿A qué voy con esto? Muchísimas veces me preguntan, ¿y cómo le hago a que mi hijo de 3 añitos no tenga miedo? Y es como, yo estoy seguro que no siente miedo.
A través de su exploración hay mucha confianza, porque si los niños sintieran miedo, no se paran y no caminan. O el momento en que se caen la primera vez los bebés, no se vuelven a parar porque dicen, uy, no, yo no me vuelvo a arriesgar ni en pedo. Se acabó, yo no me paro más, gateo el resto de mi vida. ¿Me entienden? Entonces el niño se quedaría sentado y dice, no, no, qué miedo. No entienden, el cerebro no existe eso, se desarrolla y se nutre a través del contexto. ¿Por qué? Porque en el cerebro humano existen mecanismos de supervivencia que empiezan a reaccionar por la supervivencia y basado en los contextos a través de lo que vamos creciendo. Entonces, ahí es donde nosotros interpretamos lo que es miedo, porque estoy seguro que aquí en este room de Zoom, lo que a mí me produce miedo puede que a alguien le cause gracia. Puede que alguien aquí le diga, yo les diga, yo todavía tengo miedo a mirar debajo de la cama y alguien se ríe y diga, Gabo, no, tiene 35 años, pero a mí me produce miedo, ¿va? Entonces, ¿a qué voy con eso? El miedo se desarrolla a través de las experiencias, interpretaciones y de cómo proceso yo esa información. Ahora, la pregunta es, ¿cómo a tu bebé, que es bebé, ayudarle a que él se sienta bien? El bienestar como tal va a venir de las necesidades que por naturaleza se van a atender, las necesidades personales, y después no hay otra manera de que la conexión mágica que tienen niños con madres va a influir mucho. Entonces, el bienestar, la forma de cultivar el bienestar de nuestros hijos, que yo siento que es la vía más rápida, es a través de cultivar nuestro bienestar. Mi pregunta para ti, Clara, sería, ¿tú estás bien? Perdón, Graciela, ¿tú te sientes bien hoy? Si pudieras elegir de nuevo ahí entre las ovejitas y te sientes bien mañana y cómo te sientes. Entonces, mientras nosotros entendemos cómo cultivar nuestro bienestar como padres, primero a través de la aceptación de que no tenemos que andar así como una estatua de oro que no se quebraja. No, tenemos que mostrar también esa vulnerabilidad y flexibilidad que desarrolla resiliencia. Entonces, nuestros hijos, hasta los 6 años neurológicamente, no aprenden a través de lo que decimos. Entonces, muchísimas veces, no sé, yo me veía haciendo esto a los 3 años de Julián, ¿no? Hablándole, ¿no? De la importancia de recoger la basura y por qué el mundo y el reciclaje y estas cosas. Y en su cerebro después entendí que no se procesaba nada. Porque no sucede sino que la parte del cerebro donde se procesa toda la capacidad cognitiva fina de poder entender, procesar y comunicar, no empieza a suceder sino hasta los 6, 7 años. Pero ¿qué sucede que es más mágico entre los 0 y los 6 años? Que nuestros hijos, que nuestras hijas aprenden absolutamente de todo, de lo que observan y de lo que sienten. Y entonces, para que tu bebé se sienta bien, si tu bienestar está trabajando, está cultivándose y está enfocada en que mientras tú estés bien, si tú te pones primero basado en eso, entonces se hace más fácil cultivar el bienestar, porque como que sí está más conocido, ¿no? Yo no tengo mucho para darle a alguien si yo estoy muy quebrado por dentro. Si mi bienestar está primero, entonces yo puedo transmitir de mejor manera eso. ¿Ok? Carmen, querida, nada más una pregunta. Te quiero preguntar si así vamos bien, si sientes que está como escuchar mejor a las personas y atender eso y qué tiempo queda nada más o si pues, hay algún lugar por donde les gustaría ir mejor. Sí, o sea, me parece súper bien, Gabo, y más bien gracias por darte el tiempo así como de ir, como dando esta retroalimentación uno por uno. Yo lo que creo que puede ser, sobre todo por el tema del tiempo, creo que podríamos como revisar así como todas las preguntas que han hecho, porque hay algunas inquietudes y de pronto como ir, o sea, tal vez revisando todo, ir tal vez dando una contestación de todo lo que de todo lo que, de todo lo que están, de todas las dudas que como papás tenemos, ¿no? Que son muy diversas porque las familias son así de diversas. Entonces podríamos revisar esa diversidad e ir, no sé, tal vez contestándoles, dándoles una respuesta, ¿no? No Sí. sé qué te parece. Si quieres te puedo también apoyar un poquito, si te parece y si necesitas te puedo apoyar y no sé, igual si es que alguien del grupo tiene alguna duda o quiere dar alguna sugerencia, pues siempre es bienvenida o bienvenido. Pero aquí tenemos, bueno, hay mucha diversidad en las familias de la tribu.
Está, por ejemplo, justo aquí está Lilian Paredes, estuvimos con ella este fin de semana anterior en Ambato. Ella tiene una hijita de 4 años que tiene síndrome de Down y ella justo pregunta, dice, ¿cómo puedo aplicar cuando tengo un hijo con discapacidad que no tiene lenguaje verbal, pero sí tiene lenguaje comprensivo? También Alemena, bueno, dice que es mucho mejor tener acuerdos ya que se da más libertad para que nuestros hijos puedan participar y sentirse mejor con las reglas que yo impongo. Mayra Gordón topa otro tema que me parece súper interesante y súper importante y trascendental, que es el tema del cómo hablar de sexualidad con los hijos. Y eso me parece que es también un punto bien clave, porque muchas veces ahí hay como dificultad. Inés Morales, bueno, ahí te da una retroalimentación bonita. Dice, gracias por su sugerencia, lo tomaré en cuenta. Impresionante observar sus comportamientos y adentrarme en las necesidades que ellos tienen para poder ayudarnos mutuamente. Gracias, 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 bendiciones. Mira qué bonito, qué linda retroalimentación. Iré paso a paso con mucha paciencia, dice Inés. Julián dice, hola, tengo un niño de 9 años y cada vez que le digo que voy a comprar o voy a salir a cenar con mi esposo y empieza a llorar, se pone con ansiedad, no quiere quedarse solo, nunca le dejo con nadie, que no sea su abuelita, que le ama, pero tiene mucha ansiedad de quedarse solo. Eso son un poquito hasta ahora lo que hay. Lilian también por ahí prendió su cámara y bueno, te dejo ahí con todas estas. Yo creo que como papá siempre tenemos un montón de Nos podemos preguntas. ir hasta las 6 Entonces, de la mañana aquí. sí, definitivamente. Y este es un espacio importante, o sea, yo creo que a veces estos espacios de crianza también hay mucha necesidad de contención como padres, ¿no? Porque toda nuestra atención está volcada en los hijos y yo creo que como papás también pues lo que tú dijiste desde el principio que a mí me quedó así resonando un montón y es que es un reto que creo que cuando uno empieza esta aventura, uno se da cuenta que no tenía idea de lo que iba a suceder en el camino. O sea, siempre te desborda. Sí, pasa, pasa. Ahí Entonces estamos. serían como 3 preguntas, Gabo. La Dale. una sería con respecto a cómo manejar el enojo, la Ujú. otra del tema de la sexualidad y la otra de esta ruptura emocional que pasa cuando se desprende el chiquito del papá. Y Vale. también el tema de un hijo con discapacidad, Sí, cómo aplicar esto. Ujú. está Lilian, ¿verdad? Hizo esa pregunta, Lilian creo que justo fue de prendió la la primera. cámara, sí. Buenísimo. Ujú. Nada más, lo único que te pido, Carmen, y gracias, yo, me dejas saber cuando ya estemos cerca del tiempo para no pasarme O sea, tampoco. realmente, o sea, yo creo que el tiempo es más, o sea, yo creo que, bueno, estamos 9:45. Yo creo que hay mucho interés. También no quiero abusar de su tiempo y de su confianza. Así es que, o sea, bueno, yo creo que nos podríamos amanecer hablando de esto, pero más bien te dejo a ti un poco, te dejo a ti que no te voy a poner un límite. Vamos a llegar a un acuerdo. Pongamos Buenísimo. en el chat hasta qué horas queremos quedar. Exacto. Me gustaría, gracias Carmen por eso. Para poder avanzar, que tenemos igual las 3 preguntas, déjame saber, tú que me estás escuchando ahí, ¿qué tiempo te parece adecuado basado en tu nivel de cansancio, basado en todo lo que has escuchado? ¿Qué tiempo les parece 15, los 15 minutos que faltan? ¿Les parece 20, un poquito más? Déjenme saber con qué se sienten cómodas y yo me acoplo. Y mientras tanto voy a buscar la otra pregunta que nos decía Lilia. Ok, mientras me dejan saber eso, voy a darle como lectura a lo que nos decía Lilian. Hola Lilian, ¿cómo estás? Vale, buenísimo. Como los 20 minutos, yo les propongo también que nos extendamos como máximo los 20 minutos, que sea tipo 10:05, que ya podamos hacer el cierre y avancemos, ¿vale? Hola Gabo, quería también aportar Hola, Lilian. algo. Muchas En base a gracias. lo que tú ya hablaste, también me diste una pauta para poder aplicarlo, porque te cuento, sí, y como decía Carmita, mi nena tiene 4 años, ella tiene síndrome de Down y es muy inteligente, comprende todo. Yo diría que de un 95 a 100%, todo. Entonces sabe también hacer berrinches, etcétera. El detalle es que, claro, no tiene todavía un lenguaje verbal, sin embargo, se comunica de muchas maneras, ¿no? Señalando, indicando
o llevándome a lo que ella quiere, o sea, le entiendo lo que ella quiere decir cuando tiene hambre, etcétera. Pero en este tema de las reglas es donde estoy empezando a tener un poquito de dificultades, las reglas y los límites con ella. Entonces, ¿cómo hacer? Porque cuando se va con su abuelita de corazón, le miman mucho y viene también consentida. Entonces, y ahora está llorando, se fue de vacaciones, regresó más consentida, no quiere obedecer, etcétera. Entonces, ¿cómo poner esas reglas, esos límites, esos acuerdos cuando no tiene un lenguaje verbal? Sin embargo, lo que tú dijiste me ayudó un poco, porque es verdad, a todo niño, sea que tenga discapacidad o no, el hecho de anticiparle, eso sí ayuda, es verdad. Entonces, pero no sé qué otras más estrategias también podría aplicarle, entonces ahí me gustaría escuchar. Gracias, Lilian. He tenido alguna oportunidad de acompañar neurodivergencias y me fascina, pero me voy igual. A mí, es como yo digo, esta frase aplica en mucho lo de todos los caminos llevan a Roma, porque de una u otra manera, mira, lo voy a poner así, tal vez para el resto de personas que estamos aquí, tu hija tiene, basada en la neurodivergencia, como es diferente, pero para ti no, porque es tu contexto, ¿me entiendes? Tú estás en tu contexto, en tu hogar, vienes desarrollando y entendiendo lo que nadie aquí podría entender, ni siquiera otra persona que tiene una hija o un hijo con síndrome de Down podría entender porque no son iguales. La forma en la que tú describiste a tu hija solo proviene de la presencia y experiencia de tu contexto y de cómo tú te vas permitiendo entender lo que hay ahí. Ahora, basado en eso, como que toda la charla de crianza transformativa que yo pude haber tenido preparada, a Lilian no le sirvió para nada. ¿Me entienden? Y es por eso que yo empecé preguntando. Pero ¿a qué voy con esto? Que basado en que tu contexto es de lo más normal para ti, porque ese es tu contexto, ¿me entiendes? O sea, ya es el día a día, no es que acaba de suceder y todo. Entonces, se hace más fácil hacer lo que te pasó ahorita, que es entender que hay información que te puede servir y entender que hay otras experiencias que lamentablemente esta vez no, y tal vez en un futuro. Pero la única persona que puede llevarse a sí mismo a aplicar ciertas cosas y probarlas, eres tú con tu hija, basado en cómo tú le entiendes, porque yo te podría decir, haz la parte, hazle sentir, como me dices que sus capacidades cognitivas también son así de entender todo y todo eso, yo te podría decir, hazle parte, que ella sienta que también está proponiendo, tomando decisiones y cómo tú te comunicas con ella. ¿Me entiendes? Porque yo puedo tal vez haber acompañado alguna neurodivergencia, pero no entiendo cómo tu hija es que se conecta contigo. Y volvemos entonces a que ahí sí hay una similitud entre todo lo que estamos practicando en la crianza todos y todas, que es cómo conecto, cómo me permito entender quién es mi hija de verdad, qué necesita y qué puedo yo ir utilizando o buscando como apoyo para conectar mejor. Porque sí, te pueden servir la idea de las interpretaciones de los límites preventivos, ayudar a nutrir su criterio propio, y tal vez y por ahí lo único que necesita es de ella decirte más de lo que ella escucha. ¿Ah? A la manera en la que ella se comunica, tal vez ella lo que necesita es que mamá le frene un poco y que ella te diga, mira, he llegado hasta este punto aquí y has confiado en mí y me entiendes. Entonces ahora confía más en mí, ¿vale? Entonces puede que funcione, puede que la respuesta que estás buscando, y estoy muy seguro que está ahí, enfrente tuyo. Si te sigues permitiendo eso que ya vienes practicando, que es solo tú puedes entenderla, solo tú te has dado el permiso para tratar de entenderla, te has esforzado para decir, ok, yo, basada en la necesidad diferente que tiene mi hija, entonces yo me tengo que trabajar yo para entenderla, para acompañarla y apoyar sus necesidades, ¿me entiendes? Entonces, desde ese el camino. Mientras más trabajemos en cultivar nuestro bienestar, más sabemos a qué información acudir. Ahora, sí existe un contexto de herramientas en el que puedes ir probando, pero solo tú vas a poder ver cómo funciona. Entonces, una recomendación para que no sientas que te vayas así sin algo puntual es, de lo que escucho, del resumen rápido que nos dices, hazle parte y confía en que su criterio propio también puede aportar. Ahora, escuché que hay varios contextos donde opera. Ahí sí creo que es igual, sigue siendo como siempre nuestra responsabilidad el poder decir,
Mis límites de mi casa me pueden estar generando complejidades necesarias si es que donde los abuelitos no están apoyándome de la misma manera. Es como así súper sencillo, ¿no? Como en la casa no comemos azúcar, pero cuando van los abuelitos, nada, desayuno, almuerzo y merienda azúcar. Entonces el límite y el tema ya no es con tu hija, no tiene nada que ver con ella, es con cómo hago para ir donde los abuelitos, sentarme y decir, miren, necesito su apoyo. Porque si viene acá y no me ayudan basado en cómo yo manejo las cosas en casa, entonces se rompe todo. Y de nuevo volvemos a que en la mayoría de los casos la crianza tiene poco que ver con nuestros hijos. Si retiramos ello de la ecuación, a veces vemos lo que está sucediendo. Entonces puede que sea ir a hablar con los abuelitos antes que ver cómo le apoyas a ellos. Es como para manejar contexto coherente. ¿Ok? Listo, muchísimas gracias. Gracias, Gabo. A ti, Lilian. Había algo más, otra más, no me acuerdo cuál era, yo así me recuerdas cuál era. La del enojo. Ajá, ¿dónde dice? El Está- enojo, de la sexualidad también. Ah. Y, ujú. La del enojo era, a ver, espérame, que ya Cómo se me- controlar el enojo, me parece que era como. Y también Ah, cuando sí. hay ansiedad por la separación de los hijos, o sea, cuando, que decía, cuando se va a cenar con su esposo empieza a llorar y siente Ajá. ansiedad y no quiere quedarse solo. Entonces, Clara dice, ¿cómo no reaccionar muy apresurada y controlar mi enojo ante algunas situaciones cotidianas? Vamos por eso y de ahí por el otro. Va. Hay para mí un reto que es, no sé, creo que uno de esos Everest entre, ahí justo nos puso Clara, decía, ¿cómo no reaccionar muy apresurado y controlar mi enojo ante algunas situaciones cotidianas? Mire, hay algo que me llevo yo así como un macro que me tatuaría en el pecho y es algo que les compartió yo en el inicio y es, si nos permitiéramos como personas, como seres humanos, observar más a los niños y a las niñas con una intención de aprender un poco más, creo que encontraríamos muchos matices de cosas que hemos olvidado de nuestra naturaleza humana, ¿va? Y una de esas es la ralentización. ¿Qué pasa? Que venimos jalando 200 años de una cultura de sprint, que significa a donde sea y en donde sea que estoy ejecutando un rol en mi vida, en cualquier contexto, estoy corriendo porque necesito conseguir algo y necesito ir allá y necesito ser eso y necesito tener eso, ¿va? Y ese comportamiento reactivo de no frenar, a ralentizar, hacernos un poco más de preguntas acerca si de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque yo lo quiero, porque de verdad es algo para mí, por qué pienso lo que pienso, por qué digo lo que digo, por qué siento, por qué elijo las cosas. Si nos permitimos frenar, ralentizar para entender de dónde vienen todos nuestros patrones reactivos, se hace mucho más fácil encontrar el contexto y lo que dispara una emoción de algo en donde yo reacciono con mis hijos. Ok, entonces no que esto sea tu contexto, Clara, voy a tomarlo como ejemplo generalizado, pero digamos que cada vez que tu hijo está en la mesa de la comida, reaccionas, porque todo lo que hace te empieza a generar molestia, ansiedad, y reaccionas y terminas gritando y deja el vaso y no lo pongas ahí, y no, pero solo es ahí. Y te ves que en otros lugares como que no es tanto, pero es en ese momento o en ciertas interacciones. No hay nada que se pueda hacer en ese momento presente si no traemos algo del trabajo que nos permita ver de dónde viene eso. Porque solo cuando me permito frenar, a identificar, incluso a hacer las paces con esas reacciones, se abre la puerta para decir, ok, lo estoy viendo que reacciono en este momento en la comida, porque no se sienta, porque no come, porque come con la boca abierta, porque come con cuchara, lo que sea, todo lo que pueda haber en esa circunstancia. Y entonces empiezo a hacer las paces con lo que estoy observando, no lo resisto, porque a lo que resisto le doy más fuerza. Entonces me permito entrar ahí y decir, a ver, aquí es de esta pata estoy cojeando yo. Y empiezo a mapear todo lo que me está produciendo incomodidad. Porque el momento en que mapeo las cosas sobre las que reacciono y que después me generan culpabilidad, que es uno de los estados más fuertes en la crianza tradicional, entonces puedo hacer las paces con eso y decir, ok, esto me está generando una sensación de culpabilidad, hay una conciencia superior que me está diciendo a mí,
que esto no está tan bueno. ¿De dónde viene? Ay, y es que a mí, cada vez que estamos en la mesa, me vienen todos los gritos de mamá cuando yo comía. Y me vienen todas las peleas de cuando yo estaba en la casa y peleaban en la mesa, peleaban enfrente mío. Y pasa esto y me traigo las memorias. Entonces, pero el reaccionar, Clara querida, no es nada más que una forma en la que nos hacemos una autoinvitación a que hagamos una relación con eso, a que entablemos una relación para decir, ok, aquí está, estoy gritando por lo que sea. Y después me siento mal, me siento triste, me siento culpable, me siento lo que sea. Ok, ya lo tengo, no lo uso en contra mío para decir, no, es que soy una mala persona, no, lo veo desde un punto neutral. Y esa es la puerta de entrada. Y lo siguiente es, ¿cómo me hago responsable de eso que me está pasando sabiendo que lo veo? Y cómo busco identificar de dónde viene. Y eso es un proceso. Pero para suspender eso se necesita frenar y saber de dónde viene. Aceptar un poco más que no necesitamos ser padres perfectos ni madres perfectos, que la vamos a cagar un montón de veces, pero que no se trata de que nos convirtamos en una idea perfecta de no cometer errores, sino de qué hacemos con los errores. Una vez alguien me preguntó a mí, ¿ustedes cómo le hacen para estar tan perfectos con Julián? Y digo, si supieran, si estuvieran un día aquí adentro, dirían, no, ¿y este qué anda haciendo sus videos? No se trata de que yo no tenga la posibilidad de tener un mal día, se trata de qué hago con eso. ¿Y qué hago frente a la relación con mis hijos cuando cometo un error? ¿Qué tan vulnerable soy para decirle discúlpame? Te juro, yo, o sea, no tenía la más mínima intención, no quería gritarte y estoy trabajando en eso. Te pido disculpas. Ahora, si nos cuesta también eso, entonces sigue siendo un trabajo que sigue recayendo en que se trata del adulto. ¿Cómo hago para tratar todo eso que lo tengo guardado, almacenado y que no lo he gestionado porque no me enseñaron a hacerlo? ¿Ok? Entonces, no se trata de controlar el enojo, querida Clara. Se trata de que hagas las paces con el enojo y le invites a danzar contigo un ratito para saber y decir, sí, ajá, me siento enojada. ¿Qué me produce eso? ¿Cuáles son los disparadores? Y entonces dices estas cosas a mí me hacen sentir muy enojada. ¿Por qué? ¿Qué memorias te traen? Y empiezas a abrir la puerta para llegar a algún lugar, ¿vale? Cuando soltamos la idea de controlar cosas, nos permitimos entablar una relación. Por eso es que cuando queremos controlar a nuestros hijos, no hay relación, no hay conexión. ¿Ah? Porque solo queremos controlar eso, pero eso genera resistencia, ¿vale? Después por ahí había, y espero, Clara, que te sirva eso, que te haya servido. El tema de la sexualidad. ¿Cómo hablar de la sexualidad? ¿Por qué sentirías miedo a hablar de sexualidad? Sería mi pregunta. O si te produce, ¿qué te produce hablar de sexualidad? Mi pregunta sería más para ti. O sea, que cuando piensas en hablar de sexualidad con tus hijos, con tus hijas, ¿qué te produce? Y creo que ahí está la respuesta. No sé cómo, no sé cómo decirte algo que te sirva para ti, porque puede que basado en el sistema de creencias que tengas sea algo que se tiene que trabajar de una forma más delicada, un poco más así, basado en cómo viene nuestra información. Pero puede que haya otra información ahí que viene de no, y es que es por la información que recibí en la escuela y cómo veo el mundo, y siguen siendo mis interpretaciones, ¿va? Dice Mayra, sobre todo por la música explícita y acceso a demasiada información en redes, ¿ok? Yo siento que siempre recae sobre la responsabilidad, ¿verdad? ¿Qué edad tiene tu hija? Y basado en este contexto al que sientes que tu hija o tu hijo están expuestos, 10 años. Entonces entiendo que la narrativa viene ahí, ¿no es cierto? O sea, tiene 10 años. Y yo no sé si ya le preguntaste cómo se siente frente a la sexualidad, porque tal vez vas y le preguntas y te dice, no, yo andaba viendo Dragon Ball. O yo andaba en esto, ¿no? Así. O sea, y es como, ¿qué pasa? ¿Es nuestra narrativa? ¿O de verdad hay algo real ahí? Hay algo, hay una curiosidad que vino y dijo, mamá, esto sucedió, oye, vi esto, oye esta canción, porque dicen eso y qué significa.
Porque yo creo que cuando eso sucede, entonces sucede esa posibilidad mágica de atender lo que es real, no atender lo que no existe todavía. Porque entiendo que todavía es como, claro, y la música y el contexto y la vida y todo esto, pero en cada generación ha habido la posibilidad de exponernos o no a cierta información. Ahora, ¿cómo tratamos esa información? Yo recuerdo no hace mucho, conversaba con unas chicas adolescentes a las que les pregunté, a las que les pregunté qué les gustaba del reggaetón. Me dijeron el ritmo. Y yo nunca me hubiese imaginado que después me dijeron, las letras sabemos como que no son muy buenas, no les prestamos muy atención, pero es que es el ritmo. Y fue como boom, porque yo en mis creencias es como, no, pero es que las palabras son energía y eso y un montón de cosas, pues soy yo, ¿no? Pero si alguien más no las quiere recibir y no las quiere interpretar, entonces, ¿para qué? Me permití romper un globo emocional que yo tenía de mi narrativa, preguntándoles qué es lo que les gusta. Entonces, si tiene 10 años y ni siquiera te ha expresado nada con respecto a la sexualidad, no quiere decir que no te puedas anticipar, pero tal vez sí puedes anticiparte no en la relación con algo que no le interese, sino contigo mismo, con tú trabajar en por qué tengo miedo de hablar de esto, qué cosas me producen miedo, qué cosas veo, qué cosas siento con respecto a la sexualidad, cómo yo me relaciono con la sexualidad. ¿Soy yo, Mayra, una persona muy abierta en la que ve la sexualidad como algo normal o tengo mis tabús? Y pues no hay ni bueno ni malo, pero como tú sientas que tu contexto puede ir, de ahí viene la respuesta. Entonces, no sé si tiene que ver mucho con la sexualidad, sino más con el saber si hay un interés que atender, una necesidad que atender. Porque si viene y te dice, pues mira, oye, vi esto y no entiendo, ok, hay una necesidad que acompañar. Entonces, el enfoque de nuevo hacia uno. ¿Qué me pasa a mí con la sexualidad? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo veo el mundo con lo que está pasando? Y sí, cómo me puedo anticipar con ciertas cosas, pero que no vengan de mis miedos, que limiten solo desde mi miedo y después generen una complejidad innecesaria. Es que mi mamá siempre nunca habló de esto, entonces yo me escondo para experimentar esto. Puede que si tú sanas y trabajas tu relación con todo lo que tiene que ver con sexualidad o lo que tú interpretas con sexualidad, se te haga más fácil acompañar cuando las necesidades emerjan. ¿Va? Y había una más que por ahí estaba, Había que de cómo ganar confianza, que me parece buena por ahí. creo que esa justo la revisamos al inicio, que era la de cómo nosotros nos trabajamos el bienestar propio. Eran diferentes, pero se pueden complementar. Ajá. Igual yo creo que me iría por ahí, o sea, es el cultivar el bienestar propio. Es como, ¿cómo hago que mis hijos confíen? ¿Se han visto a los niños cuando se salen corriendo y se paran en las barandas de algún lado? Y somos los papás los que gritaban, no, te vas a caer. No escuches que les dejes ponerse en peligro. Pero por naturaleza el niño, los niños, si han estado más como libres en su exploración, no sienten miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es la ausencia de seguridad. Ellos sí tienen seguridad. ¿Cómo vamos nosotros limitando esas seguridades con nuestros miedos? Entonces es a través de decir qué herramientas son las que yo desarrollo para desarrollar mi confianza, por qué me dan miedo ciertas cosas y las proyecto sobre mis hijos. ¿Ah? Entonces, bye. ¿Ok? Julián Almeida por ahí, que es una de las últimas preguntas que decía, hola, tengo un niño de 9 años y cada vez que le digo voy a comprar o voy a salir a cenar con mi esposo y empieza que llora, se pone con ansiedad porque no quiere quedarse solo. Nunca le dejo con nadie que no sea su abuelita, que le ama, pero tiene mucha ansiedad de quedarse solo. Mm. Miren, porque no quisiera, o sea, para poder atender algo, como les dije, así como cuando Lilian nos dijo, ¿cómo le hago con la neurodivergencia? Es lo mismo acá. ¿Qué hay ahí? Para saber qué apoyo te puedo dar, yo necesito saber qué hay, no solo en el momento en el que sales, no solo antes, qué pasó antes. ¿Cuál ha sido el contexto del cual él ha interpretado? Porque la ansiedad no es algo que viene implícito en el cerebro o que vino ya. Entonces no es como que él tenía preparado para esta etapa de su vida empezar a expresarse de esa manera que ustedes tal vez la ponen como ansiedad, porque no sé si será ansiedad, no sé si será simplemente una expresión emocional de miedo a quedarse solo, pero para poder llegar ahí, lo que necesitamos ver es hacia atrás qué pasó. ¿Qué informó toda esa reacción? Porque nuestras rupturas emocionales como seres humanos, que se les llama berrinches, y
Nada más paréntesis, todos y todas tenemos berrinches sin importar. Mi mamá tiene 72 años y hace unos berrinches que no tienen idea. Y si me escucha me mata, pero todos, o sea, ¿por qué? Porque los berrinches son unas rupturas emocionales. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro vaso se llena. Entonces les pasa que a veces llegan a casa y el primero que pica el globo es el que se lleva el premio mayor, pero no tiene nada que ver con esa persona, no tiene nada que ver con tu esposo, con tu pareja, no tiene nada que ver, sino que pasaste por un día que se llenó de un montón de cosas. Entonces nuestros hijos van almacenando información a través del contexto, van almacenando información acerca de cómo se relacionan con los demás, de cómo se han gestionado ciertas emociones. Entonces hoy lo único que siento que te puedo decir es importante mirar hacia atrás. ¿De dónde viene eso? Porque ya sabes lo que está ahí, ya sabes que, ahorita en el momento en que tú te vas hay una ruptura emocional. Entonces no se trata de limitar eso, controlar eso y eliminar eso. Se trata de saber de dónde vino. ¿Qué fue lo que alimentó todo eso? ¿Cómo voy yo tejiendo hacia atrás el saber de dónde se pudo haber recibido la información que a él hoy le hace sentir eso? No sé, me voy a inventar. Papá se fue o mamá se fue durante mucho tiempo cuando él tenía una edad más pequeña. Y eso fue un proceso súper fuerte, de donde a él le quedó marcado alguna cosa y no sabe hoy cómo gestionarlo. Entonces, cada vez que mamá o papá se van a la tienda, la memoria emocional, como no comprende un contexto más grande, dispara que se van a ir, yo no quiero que se vayan de nuevo, ¿me entiendes? Entonces, lo único que te puedo decir, más allá de invitarte a que nos escribas, y esto es una invitación, paréntesis, cuña comercial, Carmen, que hay todas las personas que sientan que quieren un apoyo más personalizado, puedan ir a seguirnos en Instagram, en Hacking Parenting, Hack Parenting en Instagram. Joe, si les puedes poner los links de las redes ahí, ¿por qué? Porque ahí atendemos todo lo que podamos atender con todo el corazón. Este es nuestro camino, así que si quieren ir, siento que hay cosas que necesitan de mucha intimidad y de mucha vulnerabilidad para entender qué hubo en ese contexto. Pero nada más, Juliana, ahí que hacían la pregunta del tema de la ansiedad, mi recomendación es redireccionar el enfoque, ya no ver lo que ya sabes que pasa, porque ya saben que pasa, que se rompe emocionalmente por algo que sucede. Es qué hay hacia atrás, que informó y que necesita como tratarse y sanarse para que no vuelva a repetirse, ¿vale? Y con eso, basado en el tiempo que acordamos y unos minutitos después, respetando y honrando el acuerdo que hicimos de la propuesta, quiero agradecerles, quiero agradecerte, Carmen, también. Gracias, gracias, Gabo, qué exactitud. O sea, justo así, 2 minutos apenas, 3 minutos nos acabamos de pasar y de verdad muchas gracias por, o sea, yo creo que es tan refrescante y tan bonito poder tener este punto de vista de crianza respetuoso con claridad además, porque yo creo que a veces es como, no sé, uno transita por muchas cosas cuando es padre y solo para cerrar un poquito este tema y hablando un poco desde mi experiencia, y algo retomando también algo que tú dijiste así como hace un ratito, yo siento que nadie más que los mismos papás sabemos, o sea, nosotros somos los que más conocemos a nuestros hijos y yo siempre, pues cuando converso con papás o con mamás primerizas, porque a veces como mamá primeriza uno tiene dudas, miedos, y yo siempre les digo que hay que conectarse uno y conectarse con nuestros hijos, porque finalmente somos los papás los que más conocemos y más sabemos de nuestros hijos, y tal vez la falla que a veces podemos tener es no escucharnos y no escucharles. Y yo creo que a veces, muchas veces las respuestas se dan cuando hacemos esa escucha consciente, tanto de nuestros hijos como también de lo que nos está pasando a nosotros. Y tal vez ahí es donde encontramos las grandes respuestas. Y obviamente también buscar ayuda en los momentos en que lo necesitamos. Y a veces los que más necesitamos ayuda no son los hijos, sino somos los papás. Y a veces sentimos que el niño está mostrando algo y no sabemos qué le pasa y a veces realmente muchas veces son procesos que uno mismo está viviendo y que lo reflejan mucho los niños. Para mí eso ha sido impactante ver cómo, en mi caso personal,
mis procesos personales, aún sin decírselos a mis hijos, lo reflejan ellos. Entonces, yo creo que la escucha consciente, tanto nuestra como de los hijos, tal vez una de las cosas más, tal vez una de las actividades más importantes que uno debe hacer. Y bueno, les agradezco un montón, Joa, Gabo, es tan bonito poder, bueno, yo tengo la suerte de que mi hija Nina esté cerca de ustedes en el proceso educativo, en el proceso de aprendizaje diario, y eso me llena de paz. Porque buscar estos caminos respetuosos, pues uno no los encuentra en cualquier parte, y gracias por estar hoy también en la tribu Natú, compartiendo este espacio con otras mamás, papás que estamos en este reto de la crianza que nunca termina. Yo creo que siempre que uno sale de una, entra a otra etapa y uno mismo está cambiando. Somos seres en transición que estamos guiando a otros seres en transición. Entonces, esta es una etapa de constante movimiento. Y yo creo que tenemos que entender, entendernos en esas transiciones y en esos movimientos. Así es que yo de verdad les agradezco mucho. Aquí también, pues aquí veo un mensajito de Inés, que también agradece mucho por compartir las experiencias. Bendiciones a todos igual. Visiten a Gabo y a Joa en su página, porque se van a encontrar muy buenas sorpresas. La verdad que tienen una página espectacular, y el proyecto que tienen junto con Julián es hermoso. Recién vi lo de los viajes que están haciendo juntos y me encantó. Así es que eso, solo agradecerles mucho, que sepan que todos los que estamos aquí, también la tribu Natú, justamente para mí el nombre tribu fue porque alguna vez leí que para criar a un niño necesitas de una tribu, y yo le complementaría con que para vivir necesitas de una tribu. Entonces yo creo que justamente esta tribu está hecha para eso, para lograr a través de esta comunidad que hemos formado poder enfocarnos y poder encaminarnos a una vida de mayor bienestar, de mayor salud y de mayor prosperidad en todos sentidos. Y es que estas charlas son parte de eso, y les agradezco por compartir este espacio. Y gracias y a descansar, a descansar, y nos vemos pronto en un siguiente espacio, porque siempre tienen temas interesantísimos, así es que pronto nos volveremos a ver. Así es que a descansar, les agradezco mucho, chao con todas y con todos, hasta mañana. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.